En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Estimado telelector, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa de la García Guerrero. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa de la García Guerrero, nos acompaña Jorge Vázquez, Marco Nájera, Enrique, auditorio. Y nuestro invitado Víctor Hugo Delgado Sánchez, presidente de la industria de exportación de Mexicali 2019-2020. Muy buenas tardes, Enrique, un gusto saludarte. Igualmente, un placer que estés con nosotros. Y yo te dijera, de aquel índice que te entregaron entrando el 19, a este índice que dejas terminando el 20, ¿qué metamorfosis ves? ¿Qué experiencia te deja? Pues más experiencia, mejores condiciones en cuanto a la industria, porque estamos hablando de estar en una situación complicada como hemos estado viviendo este 20. Estamos activando, nos tocó, tuve la oportunidad de poder activar este 20 en la industria allá por el mes de mayo, cuando empezamos con las situaciones de la pandemia y que pues tuvimos que parar porque así lo exigía los lineamientos del acuerdo que se estableció. Y pues fue una experiencia importante, interesante el hecho de tener este 2020, aunque uno no lo quiere contar, pero yo creo que es importante contarlo porque hemos pasado y seguiremos pasando por una situación interesante para la industria. Pero sí te puedo decir que el logro más importante es que la industria está activada, la industria está trabajando en este momento. Inclusive estamos recuperando empleos en algunas de las áreas importantes como las esenciales, e inclusive en áreas que no esperábamos que así sucediera. Y eso me llena de júbilo porque creo yo que hemos estado cumpliendo, hemos estado haciendo nuestro trabajo, para lo cual pues la misma membresía me eligió a finales del 2018 para entrar en enero del 2019. Y ha sido tiempo importante para todos, de enseñanza, como lo mencionaba. Estoy dejando una industria activada, estoy dejando una industria con una economía que está reflejando que esperábamos una situación complicada este año por efectos de la pandemia, pero estamos viendo otros números diferentes. Claro, bajo la nueva normalidad que nos exige las nuevas medidas de salud, higiene y seguridad para nuestros trabajadores
que esa es la parte más importante que hemos estado cumpliendo y que seguiremos cumpliendo y que tenemos que seguir cumpliendo para el bienestar de la industria, ¿no? ¿Qué le dirías, Marco, estos 2 años a Víctor Hugo sobre la industria de exportación? Pues habiendo sido hace muchos años parte de la industria allá en Tijuana y ver lo que empezó a suceder en Mexicali en los últimos años, pues era de esperarse un boom extraordinario lo que viviéramos en el 20 y luego de pronto frenarse. Entonces este movimiento que llevabas en el 19, Víctor Hugo, con todo el equipo que pintaba para que fuera algo espectacular y te frenan, ¿cómo manejar ese freno emocionalmente a un grupo que está determinado por hacer cosas y que de repente las condiciones le dicen pues ahora no se pueden hacer? ¿Y cómo manejar esta situación complicadísima que vivieron, de que a pesar de lo que estaban haciendo, hubo estas tendencias para desacreditar de que ustedes en la industria no estaban cuidando y que por eso la gente se estaba enfermando? Creo que tienes 2 condiciones bien complicadas, un acelere que los frenan y luego de repente cómo manejar con objetividad lo que sí estaban haciendo para cuidar a la gente. Fíjate que bueno que lo preguntas. Traíamos realmente como una sinergia que traíamos del 19, empezamos muy bien el 20, pero a partir del mes de marzo, cuando empezamos a ver toda esta situación y que ya declaran pandemia en México y que salen los primeros acuerdos, el primer acuerdo para parar y dejar trabajando realmente la industria esencial, pues sí, entramos en una situación que inclusive cuando empezamos a tener esas situaciones en abril, inclusive le decía yo a las autoridades que nuestros colaboradores o trabajadores estaban más seguros adentro de las plantas, ¿no? Pero el acuerdo decía que tenías que parar si no eres esencial y mandarlos todos a su casa a resguardo, ¿no? Cosa que sabemos que no sucedió, ¿no? No sé. Sin embargo, yo creo que una de las partes importantes que se reconoció en este punto y el acuerdo que tomamos fue el trabajo que empezamos a desarrollar como INDEX con el gobierno del estado para poder activar la industria. Y eso pues fue un trabajo de convencimiento y de integración para que el estado, aún en las condiciones en las que estaba, dijera el estado, vamos, ¿no? Pero por otro lado traíamos la situación de que hubo personas que decíamos que nosotros no cuidábamos a nuestros trabajadores, que no les dábamos el trato adecuado, de que no éramos la industria que estábamos apoyando, y a la par de activar la industria nos dimos a la par de también empezar a hacer un trabajo a fondo con la alianza de los que hicimos, los empresarios, los industriales, y con el ánimo de cambiar las formas de pensar de la comunidad. Fue un trabajo muy importante que hicimos en coordinación, tanto Canacintra como INDEX, porque los industriales somos parte importante de lo que la comunidad ha estado haciendo durante nosotros como sector, pues más de 50 años, ¿no? Y yo creo que era importante reconocer ese trabajo y que la comunidad reconociera el trabajo que hemos estado desempeñando. Tan así fue que cuando empezamos a activarnos, fue un compromiso de la industria. Yo creo que fuimos el sector o la ciudad que más aportamos apoyando al sector salud. Si hablamos de números, estamos hablando de que aportamos más de 35 millones de pesos en materiales de salud. Sí. Aportamos más de 43,000 despensas y todavía ahorita, hasta este momento, hasta el día de hoy, seguimos apoyando al sector, que es parte de la forma de cómo apoyar a nuestra comunidad. Jorge. Y esa es la parte importante que reconocemos. Muy bien. Jorge. Pues yo quisiera, a mí me tocó compartir con Víctor Hugo algunas etapas de esa alianza, de ese concentrado de fuerzas para poder ayudar a la comunidad, ¿no? A la comunidad laboral. Me queda claro que se hizo muy bien, pero creo que dejó, adicional a esa alianza, creo que dejó, independientemente de los recursos, que fueron muchos para aportarse, la suma de otras más, ¿no? Entonces quisiera ahí un poco el comentario, cómo se sumaron, aparte de los industriales, también se empezó a sumar la comunidad y las mismas empresas, o sea, las mismas personas que laboraban, y creo que ese sería un tema que sí se pudiera ahondar un poco más, ¿no? Cómo no nada más
mandaste a todo el mundo a sus casas, luego los volviste a traer y cómo ahorita la industria ha aportado, pues ahora sí, la recuperación de sus empleos, ¿no? ¿Qué nos pudieras ampliar? Sí, fíjate que ahí fue como tú lo comentas, no nada más es un trabajo de la industria, sino la parte medular que siempre lo reconocimos es el colaborador, el asociado, el empleado de la industria, porque ellos también aportaron, ellos también ayudaron, la comunidad a través de muchos medios. Hubo la campaña como Apoyamos Mexicali, que también la comunidad de la mano junto con nosotros empezamos a aportar y apoyar a los sectores que más lo necesitaban. Y también las industrias a través de sus mismos colaboradores se empezaron a entregar despensas, inclusive a través de ellos mismos para poder llegar a la comunidad, si no era mi pariente, mi amigo, mi hermano, mi compadre, pero de alguna manera sabíamos de antemano que había mucha gente que en ese momento tenía una necesidad y que teníamos que buscar la forma de poderlos apoyar. Esas fueron formas también que los mismos trabajadores se integraron para poder hacer llegar, cuando ese momento era importante, apoyarlos y darles esa ayuda que necesitaban. Ahora, empieza los esenciales y los no esenciales, porque el decreto de aquella época marcaba que al final decía, ¿te acuerdas? Tenía un parrafito al final, ¿no? Y todas las que pudieran casi como morirse en la pandemia, ¿no? Sí, así son es. esenciales, ¿no? Entonces, Sí. pues ahí todas eran esenciales. Si nos metemos a ese punto, pues hoy es que el corporativo tiene que entregar, hay contratos con los corporativos a nivel global que tienen que entregar en tiempo y forma, pues, o sea, todo. Porque hay multas y hay cosas que no se... Obviamente a lo mejor la pandemia suaviza todo esto, Claro. pero yo te dijera, ¿cuál es la reacción de los corporativos en esencial y no esencial? Tú que recibías ahí oye, ¿qué está pasando? Platícanos un poquito de esto. Fíjate que todo, ahí fue un tiempo muy importante. Yo creo que todas las empresas en su momento se consideraban que eran esenciales, ¿no? O pertenecían a la cadena de suministro esencial. Sin embargo, cuando empieza esta situación, los que siguieron operando nada más eran los esenciales. Posteriormente, cuando se empieza a analizar las condiciones de cada una de las empresas, pues ya empezamos a ver la manera de cómo esa cadena de suministro pudiera considerarse como esencial para que esa empresa también pudiera empezar a arrancar actividades. Ahora, nosotros no dijimos ya así todas se pueden empezar, no fue así, sino que fue un compromiso que en forma escalonada empezamos a arrancar actividades, el 30% de la operación, vamos empezando, vamos analizando operaciones de la cadena de suministro esencial para que puedan empezar a operar de nuevo, ¿no? Así empezamos en el mes de mayo, poco a poco, pero sin dejar de considerar la otra parte importante que también eran los vulnerables. Los vulnerables entraron a trabajar hace unas cuantas semanas atrás, ¿no? Pero aquí el problema es que los corporativos decían, es que yo también soy esencial, yo necesito empezar a operar. Sí hubo muchas situaciones complicadas porque pues, las empresas no entendían por qué razón tenían que parar, por qué tenían ellos que parar operaciones si en el corporativo en Estados Unidos, en otro país, estaban operando, pues. No, y te pagan una membresía y dicen, oye, pues ayúdame, ¿no? O sea, es complicado cuando tienes 120 patrones, ¿verdad? Sí, exactamente. Solicitando que necesito empezar a operar. Así es. Y pues sí, definitivamente tuvimos que buscar el mecanismo, cómo poder poco a poco empezar a arrancar operaciones. Bajo un compromiso, el primer compromiso era cumple con las medidas de seguridad, higiene y salud de tus trabajadores, entonces a partir de ahí ya puedes empezar a arrancar tus actividades, ¿no? ¿El Entonces, gobierno sí, cómo lo viste? ¿Cómo se comportó el gobierno o comportó el gobierno federal, estatal, municipal? Mira, más que todo lo manejó el Estado. Fueron momentos complicados porque en un principio el Estado decía, pues es que no eres esencial, no puedes operar. Bueno, así es. Pero como la situación de la economía estaba complicando, ya para finales del mes de abril, ya la situación al haber parado tantas plantas, la situación económica para muchas de ellas fue complicada en el ánimo de que inclusive perder contratos, como tú lo decías, sí, o perder condiciones que no le daban una certeza de futuro. Entonces el gobierno del Estado junto con nosotros empezamos a activar y buscar las formas de cómo poderlo hacer.
Definitivamente que sí el Estado, a través de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, que está el licenciado Mario Escobedo, pues empezamos a hacer un trabajo muy minucioso, porque teníamos que revisar una por una de las empresas, verlas, generar la información de cada una de ellas, revisarla, luego ir a revisarla con el Estado, y el Estado me dijera, espérame, la estamos revisando para darte la bendición para que puedas arrancar. Entonces era un promedio de 10 a 15 empresas por semana que pudimos empezar a activar nuevamente. Ok, primero la inspeccionaban ustedes, Sí. Y luego el gobierno. Exactamente, nosotros pedíamos la información, esta es la información que yo necesito de tu parte, empezarlas a revisar, ver las condiciones que tienes, qué estás haciendo, cuánta gente tienes, a dónde se va tu producto, quiénes son tus clientes, ver todas esas condiciones y luego ya pasar esa información al Estado para que decirle al Estado, ok, yo ya la revisé, necesito que me ayudes porque necesito activarla. ¿Okay? Entonces entraba un proceso que era junto con la Secretaría y el gobierno del Estado y el gobernador para que me las autorizaran. Entonces era diario estar esperando las autorizadas y luego yo en forma personal hablar a las plantas y decir, ok, ya te autorizaron a arrancar. Necesito que mañana puedes arrancar, pero necesito que cumplas con todas estas medidas de control, seguridad, higiene y salud con tus trabajadores, si no, no vas a poder arrancar. No vas a poder. Entonces era un compromiso mutuo, ¿no? Y también era un compromiso porque el acuerdo era también buscar la manera de que pues, pudiéramos ayudar a la comunidad de alguna manera, ¿no? Entonces eso era también parte del mismo trabajo que empezamos a hacer. Entonces fueron meses complicados porque pues esperábamos activar la industria, pero a la vez traíamos el problema encima de cómo nos veía la comunidad, de cómo nos hacían ver que no éramos los malos de la película, ¿no? Sí. Porque estábamos enfermando a la gente, lo cual sabíamos que no era cierto, ¿no? Sí. Sino que yo creo que una de las partes importantes es que se hizo una buena campaña a través de la alianza, se hizo una buena campaña a través de nuestro sector, pero también hicimos ver que a nuestros trabajadores que los estábamos cuidando. Y no nomás hicimos eso, sino también empezamos una campaña de trabajo para ir certificando en cierta forma inclusive generamos un checklist de 47 puntos y empezamos a visitar las empresas para nosotros, a través de nuestros comités, decir, sí está cumpliendo la empresa. Y les entregamos un distintivo, ¿no? Ese fue un compromiso que dije yo, bueno, voy a entregar un distintivo para decir que esta empresa está cumpliendo. Entonces, ahorita a estas alturas ya traemos más de 60 empresas que ya han 60. ¿Qué faltan? Pasando. Están en ese proceso también, pero están cumpliendo. Ok. Todavía no les das el distintivo, pero están trabajando. Seguimos inspeccionando empresas todavía a esta altura. Hasta que lleguen al 100%. Hasta que lleguen al 100%. Sin embargo, las medidas que tienen, pues han estado cumpliendo y eso es una forma también de demostrarle a la comunidad que estamos trabajando para proteger a nuestros trabajadores. Y esa es la parte más importante. Marco, ¿qué preguntarías? Evidentemente, tú estás así como que ya diciendo, pues ya después de un año que parecieron 4, voy a entregar. Viene un TEMEC que puede traer beneficios para el país, pero que también puede representar complicaciones en la parte del empleo. Entendiendo que tú ya no vas a ser quien ocupe este cargo, pero de todas maneras, ¿qué alcanzas a ver para el 2021 respecto del TEMEC y su impacto al ambiente laboral, bueno, no al ambiente, al aspecto laboral en nuestro país? Viene una situación no complicada, pero yo creo que un parte era también la NOM 035 que entró en efecto, y el TEMEC, parte importante que lo platicábamos hace un momento, es que Estados Unidos fue un punto importante para ellos el hecho de cuidar la fuerza laboral, y que va a haber situaciones en que inclusive nos van a estar observando cómo lo vamos a desarrollar. Era una parte importante que tardó tiempo todavía, inclusive para que se pudiera aprobar el TEMEC por parte de los Estados Unidos. Sí viene una situación complicada, entra también la nueva ley laboral, esa también era parte incluyente para poder entrar dentro del proceso del TEMEC, y ahora pues hay otra visión completamente diferente del trato y la forma en que tenemos que manejar a nuestros colaboradores. Entonces ya traemos una combinación entre pandemia, traemos una combinación entre nueva ley laboral, TEMEC,
y la NOM 035, ¿no? Entonces, sí estamos entrando en un esquema complicado, más trabajo para el área de recursos humanos. Yo creo que tenemos que voltear a ver un poco más, a estar siempre más al pendiente de nuestros trabajadores, con otra visión de empresa, con otras condiciones, sin dejar de respetar la ley como debe de ser, ¿no? Ahora traemos la otra situación también que nos querían meter a la licuadora y nos la están metiendo, es el outsourcing, ¿no? El outsourcing. Entonces... Casi es un hecho, ¿no? Pues ya es un hecho, ¿no? Pero entonces es una combinación. Sí. Hace 8 años, en el 2012, pues no estábamos en el outsourcing. Ahora quizá volvamos a esos tiempos en que pues la empresa debe trabajar diferente, ¿no? Sí. Debemos de trabajar con otra visión diferente hacia los trabajadores. Entonces, sí viene un 21 complicado en el área de recursos humanos. Yo siempre he sido de la idea de que hay que conciliar, hay que trabajar hay que empezar a ser más conciliador hasta cierta forma con el trabajador, cumpliendo con la ley como debemos de hacer y cumpliendo con el trabajo que debemos de cumplir, ¿no? Entonces, viene un 21 complicado para ese lado. Ahora que entran los demócratas en Estados Unidos, vamos a ver qué giro le dan al TEMEC en el aspecto laboral, porque si hablábamos que si seguía Trump, aún así íbamos a tener observadores por parte de Estados Unidos. Ahora ya siendo un presidente demócrata y vamos a ver cómo queda el Congreso y el Senado, pues va a estar interesante cómo va a ser esa observación hacia las empresas de nuestro sector en el cumplimiento de las leyes laborales. Jorge, te toca participar con el sector empresarial en esta comunicación de los problemas que viven por el COVID. Platícanos cómo viste toda esta comunicación y qué tan delicada es la comunicación entre el trabajador, la empresa, entre la empresa con sus corporativos y la imagen que deja todo esto. Platícanos un poquito cómo viviste esto. Sin duda es complicado, pero no tanto la comunicación, sino la falta de la comunicación. Creo que en el momento en que se empieza a desplegar toda la información que se genera alrededor de la pandemia, alrededor de las empresas, cambia la percepción también de la fuerza laboral, pero sin duda de la comunidad, ¿no? Creo que y era uno de los grandes objetivos, ¿no? Que la comunidad se diera cuenta de lo que se está haciendo en todos los sentidos, porque no nada más es lo que se dio como aportaciones para las cuestiones médicas y todo este tema, sino no, desconozco el monto, pero ha de haber sido una cantidad bastante fuerte la que tuvo que invertirse para adecuar las industrias a la nueva normalidad, pues todo lo que se tuvo que hacer a nivel de protocolos, de técnicas, de acrílicos, de separaciones, de divisiones, que creo que debe haber sido una inversión bastante considerable y que no para, porque si bien dices, ahorita ya le empezamos a aprender a la pandemia, a cómo comportar y cómo trabajar, y ese modelo pues no nada más es una observancia que va a venir de Estados Unidos a México, sino creo que va a ser una observancia global. Entonces yo pienso que se ha trabajado en esa parte adecuadamente y que hay que trabajar más. Creo que ahorita lo que yo vería como en general como sector, ¿no? Hay muchos canales de comunicación abiertos, hay muchos, y creo que ya no debería ser tan selectivo ese canal para efectos de comunicar a todos. Yo creo que ese es un gran tema del 2021, perdón, por cómo lo que ya se logró avanzar a nivel de comunicación y de presencia, de ir a los medios y explicar y volver a explicar y no me entendiste y te vuelvo a explicar, ¿verdad? Creo que debe de seguir, pero ahora con mucha más puntualidad. Yo veo el esquema de la observancia, por ejemplo, en la cuestión agrícola, que también viene muy fuerte. Entonces, y creo que eso ya viene en la forma de pensar de cómo hacer negocio. Creo que van a ser los grandes cambios de eso. Y ya no puedo pensar en jornadas como las tenía antes. Tengo que romper jornadas. Nos adelantó el tema laboral, que si los viernes íbamos a dar o no íbamos a dar. Ahorita estás hablando de meses o de quincenas de alternancia de trabajadores. Entonces yo creo que hay una chamba interesante a nivel de comunicación, de seguirlo informando, y creo que ese esfuerzo se logró. Yo la verdad creo que era un reto muy fuerte, porque hay muchas personas muy valiosas para la comunidad que están tanto en Index como en otras cámaras, ¿no? Que aportan y
y el tiempo que le dedican y todo, dices, bueno, es que esto, si la comunidad se da cuenta de esto, realmente cambiaría tu percepción hacia el sector y no nada más verlo por pesos y centavos, ¿no? Realmente hay una convicción y una preocupación de que esto no se vuelva a revertir a escenarios como están planteando, que hoy estamos como en junio, pues al rato vamos a estar como, pues no, yo creo que ya aprendimos y ahí la comunicación va a jugar y sigue jugando un rol. Aquí lo interesante es no dejarlo pasar, ¿no? No dejarlo pasar, ¿no? Tienen que seguir y es un modelo que se tiene que seguir viendo Pero, con mucha importancia. Viene un ¿no? momento importante porque estamos en el peor punto de la pandemia. O sea, ponle naranja, ponle rojo, ponle lo que quieras, pero hay un rebrote por el mismo cambio de clima, hay un rebrote porque está el N1H1 ya en activo, gripas, pulmonías, neumonías, todo lo que le quieras agregar, más el COVID. Entonces, eso ha crecido exponencialmente es decir, los contagios en México en este momento estamos arriba del 1,000,000, ¿no? O sea, y de los muertos ni te hablo porque es un número que nos espanta, ¿no? Pero estamos en el 4º lugar mundial con el problema. Es decir, pero no nos podemos volver al rojo. Es más, Estados Unidos, algunos estados ya volvieron al rojo porque no aguantan. Europa, algunos países ya volvieron al rojo porque no aguantan, es decir, es muchísimo el contagio. Su sector salud está que revienta. Sí es un momento delicado y yo pienso que México más, porque cuando empezamos en febrero se calculaba un 53% de pobreza en México, en algún grado de pobreza, porque la miden de muchas maneras. Pero ahorita se habla entre 15 y 25 millones más de pobres. Es decir, súmale a ese 53, a lo mejor no es el 75, pero es un porcentaje más importante, mucho más importante, que tiene que comer. Entonces, tienen que trabajar, pero al mismo tiempo los tenemos que cuidar en el sector de salud. Es decir, es un problema de dos lados, grave los dos lados, ¿no? O sea, la gente ya no podemos decir, enciérrala otra vez 2 meses, ¿no? Para la industria 2 meses, o sea, dame un punto de vista ahí porque es bien importante entender esto porque la movilidad es el problema. Es decir, cuando la gente se sube a los camiones, cuando la gente tiene el contacto cercano y qué tanto se cuida en su casa, qué tanto se cuidan las compras, qué tanto se cuidan, porque la empresa a lo mejor te cuida mucho, pero ¿qué tanto te estás cuidando? Dame un punto aquí, ¿qué dirías? Mira, yo creo que a todos nos preocupa el hecho de que podamos regresar a rojo, ¿no? Y la industria piensa inmediatamente que el hecho de regresar a rojo vamos a parar. Estamos trabajando para que eso no suceda, pero está en todos nosotros. Ahorita traemos una campaña nuevamente de invitar a la gente, a la comunidad, pues que no deje de usar el tapabocas o la mascarilla, lo que tengamos que hacer. Ahorita estamos con la sana distancia, sin tapabocas. Pero aquí la parte más importante es el hecho de que también las empresas están trabajando para crear conciencia con sus trabajadores. Inclusive muchas de ellas les entregan material para que se los lleven a sus casas y que creamos esa cultura en nuestras casas para protegernos, a proteger a nuestra familia, proteger a nuestros vulnerables. Porque esa es la parte importante. Si no estamos trabajando afuera, el problema, nosotros como industria, ¿qué es lo que hacemos? Contener el problema porque los filtros nos lo están diciendo, ¿no? Nosotros detenemos a la gente, filtramos a la gente que tiene un problema respiratorio, no lo digo COVID porque es un problema respiratorio que no lo identificamos, sino pues se mandan a los sectores de salud o al médico, lo que sea. Pero aquí el asunto es que la conciencia es hacia afuera. Inclusive hubo un momento en que nos quisieron hace poco acusar de que teníamos pandemia dentro de las plantas. No es así, la pandemia está afuera. Nosotros estamos aportando y ayudando al sector salud para identificar a través de nuestros filtros a la gente que trae un problema de respiratorio. Entonces aquí el asunto es que tenemos que crear más conciencia, tenemos que seguir trabajando. El hecho de volvernos a rojo, no podemos regresar a parar industria, porque entonces entraríamos en un problema muy complicado. Mucho más complicado. Muy complicado que ya está,
que si está ahorita en estas condiciones, Sí. estando en naranja, y que medio estábamos naranja sólido, ahora estamos en naranja y no sé si Ajá. queriéndose hacer rojo. Yo creo que aquí la parte más importante es seguir creando conciencia con la comunidad, porque tenemos que tenemos que protegernos, tenemos que proteger a nuestra gente, para no llegar a una situación más complicada de la que ya estamos. Están pasando fenómenos muy interesantes. A la industria, por ejemplo, le está llegando gente de otros sectores Así es. que nunca había trabajado en la industria de exportación, pero sectores muy golpeados como el comercio, como el alimenticio, como la construcción, que están llegando a nuestro sector a trabajar, porque necesitan trabajar. ¿Y si hay trabajo? Sí hay. Creo yo que una de las cosas más importantes que ha sucedido es que los números, estamos llegando a números ya por encima de lo que traíamos inclusive en marzo. ¿Y eso qué es? Que sectores esenciales están creciendo. Sectores del área automotriz, por ejemplo, están excediendo sus números que no traían ni siquiera en marzo. Hay sectores muy golpeados, sí, el aeroespacial sigue en una situación complicada, pero ya ahorita ya estamos viendo ya traemos desde a partir del mes de agosto números que ya van hacia arriba y que ya estamos viendo en cuanto a personal ocupado, ya números por encima que traíamos en marzo. Sí. Eso quiere decir que se está trabajando, que la industria está creciendo y que estamos creando una cierta condición de economía hacia ese lado. Pero el hecho de tener más trabajador no significa que la economía esté mejor. Así es. Pero sí te dan, por ejemplo, la manufactura, creció la manufactura en México. Es cierto, la industria automotriz aumentó un 8% anual, que es muchísimo. Sin embargo, la recuperación en ventas de todo lo que se hace está muy mal. Traemos un 21 y punto y fracción abajo de ventas. O sea, los salarios, Marco, yo te dijera los salarios, porque si nos subieron los salarios, llegó el presidente y 100%, luego nos vieron a subir los salarios este año y ahora viene un 2021 también con una nueva alza de salarios. Es decir, y perdemos competitividad porque también, pues Hermosillo está ahí. Oye, espérate, pues si aquí el salario es más barato, ¿no? Y está todo aquí, tengo el tren para Nogales o sea, sí hay competencia interna fuerte entre los estados y sí es posible que se vayan, si sacan números, sí hay riesgos pues en todo esto. ¿Qué ves aquí, Marco? ¿Cómo ves esto? Hay muchísimos riesgos. Por ahí del mes de marzo íbamos a hacer un taller de rotación que finalmente pues, no se pudo hacer porque iba a ser presencial. Y algo que las empresas, por estar inmersas a lo que está ocurriendo, no alcanzan a percibir es que viene algo a lo que yo le estoy llamando rotación virtual. Porque al final de cuentas, el hecho de que me pueda emplear en cualquier parte del mundo, desde mi casa, en una computadora, está generando ese tipo de rotación. Entonces, hay gente que sale de su chamba para conectarse a otro empleo. Entonces, esa competencia de estado a estado, pues ya ni siquiera implica que me tenga que ir a vivir a otro estado o a otra ciudad. Simplemente significa que tenga la posibilidad de conectarme y conozco jóvenes que están teniendo en este momento 2 o 3 empleos en diferentes empresas precisamente por esa situación. Entonces, como ocurre en la mayoría de los negocios, habrá negocios que van a morir, como cada año sucede. Habrá otros que se van a fortalecer. Y en el caso de los empleos va a suceder exactamente lo mismo. Va a haber tipos de empleos que empiecen a perder necesidad de existir, mientras que va a haber otros que empiecen a generar una alta demanda. Hay nuevos puestos, ya habrá oportunidad de hablar en otra ocasión, hay muchos nuevos puestos y quienes están preparando para eso, que no, en las escuelas no lo están preparando porque pues esto fue muy rápido, se están autopreparando para poder desempeñarse. Entonces ellos son los que están generando ingresos muy interesantes y que son los que tienen la capacidad de estar generando una economía. A mí me gustaría ligarlo a esto porque estos jóvenes de alguna manera están teniendo excedentes en dinero,
en flujo. Y algunos lo están utilizando bien, pero otros ya se empezaron a dar permisos de empezar a regresar a las juntadas, a las salidas, sin entender que ahí está el riesgo. Y como bien lo decías, la pandemia está en todo el mundo, pero el contagio no está forzosamente dentro de las empresas, está en los hogares, en las reuniones. Y algo que hablaba Jorge de crear esa cultura, yo quisiera que recordemos cuando de pronto empezamos a utilizar hace algunos años el celular, de pronto se nos quedaba en casa o hasta en el carro se nos podía quedar y fuimos haciendo conciencia de que, ay, traigo el celular, sí lo traigo. Bueno, esa misma conciencia debe de gestarse para que la gente sepa que voy a salir de casa, tengo que llevarme el cubreboca. Hace unos días mi nieta sale muy poquito, iba a salir y ella dijo, va a cumplir 4 años, tiene 3 años, y ella dijo, ¿en dónde está mi cubreboca? Es decir, cuando el joven y los adultos entendamos que el cubreboca es algo, bueno, el cubrecara, porque algunos lo usan como cubreboca nada más, cubreboca nariz, es algo que llegó para quedarse, entonces nos estaremos cuidando mejor. Ahora, estamos en rojo. Nosotros decimos aquí, siempre hemos hablado del programa, que todas las empresas estamos en rojo, porque si nos ponemos a jugar que el naranja y que el amarillo y que el verde, pues no va a dar, ¿no? Ahora, también, Jorge, viene una época de avance tecnológico muy fuerte, ¿no? O sea, si no damos el ancho a los empleados, pues van a entrar los robots, ¿no? Y están listos para entrar a la industria automotriz, en primer lugar. Después tenían ellos vista la aeronáutica y por último tenían la industria electrónica. ¿Qué piensas de esto? O sea, si no damos el ancho porque el COVID nos está comiendo, ¿va a llegar esta tecnología antes de lo esperado? Para empezar, yo creo que la fuerza laboral de la región o de Mexicali es una fuerza laboral muy preparada y que ha llevado muchos años en este proceso de preparación. Yo sí lo veo como una ventaja contra las nuevas generaciones por su nivel de capacidad que van a adquirir. El cambio en la educación, de estar virtualmente aprendiendo, no va a ser lo mismo que estar presencialmente. Entonces les va a costar más tiempo llegar a los puntos a donde están los que ya salieron, los que ya pudieron estudiar de una manera tradicional. La tecnología jugará un rol importantísimo, pero creo que tenemos una ventaja competitiva a nivel de sector laboral por la misma capacidad de esto. Recordemos que si bien Mexicali, pues, o nosotros como Estado, ¿no?, ya estábamos en el Tratado de Libre Comercio en aquel tiempo, 50 años antes, ¿no? O sea, cuando se firmó, nosotros ya teníamos 50 años trabajando en libre comercio y creo que esa cadenita de ir subiendo el nivel de capacidad va a ser importante, un importante valor agregado como ciudad, como sector. La parte de la tecnología, sin duda nos tenemos que poner las pilas, pero ahí también lo veo. O sea, yo también veo que hay grandes inversiones en tecnología, muchos sistemas adecuados ya a los sistemas globales de control. Entonces yo creo que no se puede perder esa liga y hay que ver cómo ahora sí la importación de tecnología y de capacitación la hacemos valer con mucho más velocidad, porque antes pues aquí teníamos lo suficiente, pero ahora pues, ya no lo tenemos en el sentido de que requeriremos capacitación de las nuevas tecnologías y los procesos en cómo capacitarnos pues van a ser sin duda en línea o virtuales. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso? Y creo que ese es el gran tema. Yo ahí es donde quisiera, en el caso de Víctor Hugo, ¿cómo visualiza todo el tema de capacitación, ¿no? O sea, ¿cómo es ese? Y no nada más en el operario final, sino en todos los niveles, porque comportarnos en la pandemia es un tema de capacitación. Entonces, ¿cómo ahorita, cuando empezaste y ahorita cómo están, qué le tendremos que ajustar a los niveles de capacitación dentro de las empresas, ¿no? ¿Cómo virtualmente hacerlo o no hacerlo? O sea, ¿cómo visualizarías la parte de capacitación? La capacitación tiene que seguir. Eso es un tema que no podemos parar. Lo que estamos aprendiendo ahora es hacerlas de diferente forma.
y una de las formas que se han utilizado pues es la forma virtual. Eso sí tiene que seguir, y principalmente una de las cosas es todos aprender que la forma nueva de llevar una capacitación pues va a ser esta, ¿no?, que estamos llevando ahorita a cabo, y que cada vez la vamos a ir mejorando porque pues van a entrar nuevas tecnologías inclusive para poder dar ese tipo de capacitación. Pero ya lo presencial empieza a decaer porque pues la misma pandemia no nos lo permite tener un tipo de proceso. Ahorita las empresas están generando capacitaciones a través de los sistemas virtuales. Nosotros a través de INDES estamos dando capacitación a través de los sistemas virtuales porque no hay otra forma. La gente ya sabemos que no podemos reunirnos, ya sabemos que no lo podemos lograr. Entonces, eso es un proceso que va a seguir creciendo y que vamos a encontrar muchas más otras formas, como ha sucedido cuando nos cambian el chip. Ahora hay que cambiarlo con esta nueva normalidad de buscar las formas de poderlo seguir haciendo en forma no presencial, porque así va a ser. Así es. Yo te voy a decir 2 preguntas y el tiempo se nos está yendo y hay mucho que platicar contigo. TEMEC nos trae 2 sorpresitas. Nos trae, págame los derechos de tu certificación IVA y EPS, el gobierno, porque es un derecho y no te lo cobraron y me lo tendrás que pagar desde X año para acá. Y la gente dice, pues te pago este año, pero pues los atrasados pues ya pasaron. Sin embargo, todo el mundo pues dijo sí. ¿Por qué? Porque en un momento dado, o dime tú cuál es la situación ahí, porque pues es que pueden quitar su programa IMEX, ¿no? Entonces se puso un punto muy delicado, ese. Y por otro lado, trae la norma 035 también, que afecta a la industria, le detiene la operación, le detiene la proveeduría, y de alguna manera, en lugar de avanzar nosotros, estamos, bueno, fuera, si tienes PROSEC te ayuda un poco, pero más restricciones, ese es mi punto. Estamos auditados las 24/7, todo el sector, inclusive, pues somos de los que más producimos capital o utilidad para el gobierno federal y para todos los gobiernos en general. Y yo te dijera, siento un apretón, o sea, cumples con la norma, difícil, porque hasta los de comestibles, la 50 y la 51 traen problemas a nivel nacional, regional, ustedes también lo traen el problema, pero están tratando de cumplir o haciendo cumplir la regla. Pero también entra el dinero de que paga pues lo que nos debías. Danos 2 puntos. Fíjate que el tema preocupante aquí es el que siempre hemos manejado, la incertidumbre. El esquema de la industria de exportación o la IMEX, pues si no deja, nunca ha podido ser ley hasta la fecha, ¿no? Siempre ha sido un decreto que es presidencial y que en cualquier momento al primer plumazo desaparece. Entonces, a pesar de muchas cosas, la industria sigue creciendo y cada año sigue creciendo. Ya lo hemos demostrado años anteriores bajo ciertos esquemas y bajo ciertas complicaciones que el sector de exportación sigue dando y seguirá dando y seguirá creciendo. Aún con todas las prerrogativas, como tú dices, inclusive cobros de retroactivos de derechos que no existían, pues lo estamos haciendo porque tenemos que hacerlo. Sin embargo, es preocupante porque vienen, inclusive el año que entra, a pesar de que dice el gobierno que no va a haber nuevos impuestos, pero ahora viene un proceso de fiscalización todavía más agresivo. Sí. Toda la maquinaria de equipo lo quieren revisar. Sí. Todo. Entonces, aquí es que hablamos entonces que viene un 21 complicado en el aspecto de fiscalización, que tenemos que estar más en línea a través de tener mejor nuestros anexos, el 24 y el 31, si hablamos de comercio exterior. Y pues ahorita ya, ustedes ya lo sabrán, pues traemos ahora también al SAT Baja California, que ya está entrando en un proceso de auditorías de comercio exterior. Entonces, sí tenemos que prepararnos. Hemos sido una industria que siempre ha cumplido, hemos sido una industria que no dejamos de pagar nuestros impuestos, pero pues parece ser que como que somos los únicos que nos siguen dando, ¿no? Lo más importante es invitar a las empresas que sigamos cumpliendo. Hemos tenido tiempos difíciles, vamos a tener todavía tiempos más complicados porque
el gobierno lo va a seguir haciendo así. La misma jefa del SAT dijo, no se preocupe, no va a haber impuestos, pero sí va a crecer la fiscalización. Espérame tantito, ¿no? Entonces, va a haber situaciones del TEMEC que van a empezar a entrar en proceso y que va a complicar el esquema más todavía en el aspecto laboral y la NOM 035. Vienen nuevas condiciones, inclusive de las nuevas NOM, que entran en efecto dentro del comercio exterior. Entonces, sí viene un 21 complicado, sí viene un 21. Es parte del TEMEC. Es parte del TEMEC, que nos vienen a restringir muchas más cosas, pero lo importante es que lo que la ley nos dice hay que cumplirlo, y no hay que darle oportunidad al gobierno. Como siempre se ha Como cumplido, siempre lo hemos hecho, ¿no? Así es. Si les damos oportunidad para que nos agarren de alguna cosa, pues nos van a obligar a tener una situación complicada para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cumplir con la ley, porque no hay nada nuevo, sino única y exclusivamente hay que cumplir con la ley, como siempre lo hemos cumplido y lo hemos hecho por más de 50 años, ¿no? Marco. Cumplir con la ley va a implicar efectivamente reforzar muchas más áreas y asegurar que cada persona esté también en su función, entendiendo que cambian las cosas. Y no porque en el pasado no se cumpliera, sino porque va a haber mucho más nivel de detalle. En ese más nivel de detalle y en ese sobreesfuerzo en áreas administrativas, en donde la gente ha tenido que operar desde casa y que se cree que como están en casa, pues se la pasan bien pachangueramente, ¿no? Resulta que están sometidos a más presión, a más estrés, a más... ¿Qué estás viendo, Víctor, desde la perspectiva, ya no solo como presidente, sino como de un ejecutivo? ¿Qué estás viendo para ese grupo de personas que han hecho 1000 malabares para poder apoyar que las empresas sigan funcionando y que vienen complicaciones todavía más fuertes? Definitivamente que más estrés para ellos, porque el hecho de que no estés ahí presente en las empresas, de estar viendo qué es lo que está pasando y lo tengas que manejar desde casa, sometes más estrés a los mismos ejecutivos o a los mismos administradores que están en las empresas. Yo creo que tenemos que empezar a buscar estrategias para bajar ese estrés, y una de las formas es que ya algunas empresas lo están haciendo, inclusive de regresar a sus ejecutivos y empezar a estar más al pendiente, aunque no toda la semana, pero ciertos días de la semana. Ciertas horas. Ciertas horas del día. ¿Por qué? Porque esa es una forma también de aminorar el estrés que ellos tienen y empezar a estar presentes para cualquier situación. Porque cuando llega el gobierno te va a decir, aquí te estoy esperando y venme a arreglar la bronca aquí, o enséñame qué es lo que tienes aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas que algunas empresas ya lo están haciendo, y otras empresas que no lo están haciendo. Yo creo que va a ser importante considerar que esa es parte de la nueva normalidad que tenemos que ver, ¿no? Sí es cierto que el estrés, algunas dicen que inclusive están trabajando más desde casa que aún estando en las plantas, ¿no? Y eso es cierto, ¿eh? Es cierto. Hay mucha más actividad. Si platicas con alguien, no, pues voy a entrar a una junta y al rato voy a entrar a otra y a otra. Más llamadas, más mensajes de WhatsApp. Más llamadas, más mensajes, y todo el día estás activo, ¿no? Y fíjate que hemos platicado aquí de esta comunicación, ¿no, Jorge? Y sería bueno platicarla, porque como que en las juntas, cuando estás virtual, pues vamos más al grano, ¿no? Vamos más al asunto. Platícanos, la comunicación ideal en este momento para un sector como es el sector de exportación, ¿cuál sería? Pues lo virtual sigue siendo, ¿no? Lo que creo que lo hemos aprendido bien es la precisión de la reunión. Si antes había minutos y puntos que perseguir, son sumamente estrictos los temas y muy bien delimitados para lo que se va a tratar, porque como dices, ahí viene la que sigue. Entonces, creo que eso sí va a seguir siendo. Lo que habrá que entender es las modalidades en cada uno de los sistemas, porque hay diferentes modalidades y cada una actúa de manera distinta, pero ya hemos visto ejercicios de abrir salones de grupos y poner a trabajar a diferentes grupos de 40 personas, 8 en cada salón, pero todo mundo virtual, ¿sí? Pasando información, haciendo presentaciones y todos intercambiando. Creo que esa es la capacitación a la que yo me refería hace rato. Creo que el operario está controlado porque pues las operaciones de la máquina, el video, el tutorial y todo, ahí está más o menos resuelto.
pero a nivel gerencial no está totalmente resuelto y hay mucho de lo que tiene que ver el expertise del gerente o del responsable de tomar decisiones que generalmente se hacían en comité o grupales. Y a la hora de estar solo hay que hacerlo en línea, pero cuando te veo tu expresión, pues veo que no te gustó algo, pero en línea no lo ves. Sí, entonces creo que ahí es donde hay que trabajar en la profundidad de las cosas, es decir, la comunicación sigue, pero ¿cómo abro mi esquema? ¿No? Parte de la situación es que la operación es personal. Sí, las operaciones de una empresa operativa. Tienes que estar ahí y están operando. Entonces, partimos de ese esquema que tiene que seguir. Así es. Y que tienes que estar ahí. Y que tienes que capacitar a tu gente que está ahí. Y que tienes que buscar formas de capacitarlo estando presencial ahí. En grupos pequeños, en diferentes horarios. Pero las operaciones de cualquiera de las empresas están ahí físicamente. Tienen que operar ahí. No lo vas a hacer en tu casa. Okay. Entonces, tienes que buscar formas. La fórmula es un secreto, la fórmula, ¿no? Importante. Inclusive el otro día nos dábamos risa porque pues ya Lean Manufacturing, ya no sé, que ya no existe ese Lean Manufacturing, ¿verdad? Porque ahora tienes que abrir los espacios y tienes que darle lugar. Entonces ya muchas cosas que han dejado hasta los almacenes. Sí. O sea, el área de almacén ya, olvídate, o sea, ahorita llévate, como va saliendo. Así es. Entonces tienes que cambiar muchos esquemas porque la operación y el trabajo está ahí. Y eso no lo puedes cambiar. Y a lo mejor tienes que rentar otro pedazo porque no caben. Y así está pasando. Algunas empresas están creciendo despacio porque pues antes estaba chiquito porque era muy lean, pues ya no puedes hacer lean porque ya no puede estar la gente cerca y te tienes que darle espacio y te tienes que ir a otra parte. Y entonces muchos esquemas están cambiando. Y eso es parte importante. Este es un punto interesante porque cae aquí en una cosa que dice, por ejemplo, hay una fuga de capitales importantísima en México ahorita. Está saliendo muchísimo capital de México en la economía, ¿no? Y por otro lado, pues aquí vemos también crecimiento, o cuando menos nos estamos manteniendo, que es algo importantísimo. No se da en el sector, es decir, en el sector siguen creyendo, pero en el capital, pues me lo llevo y me lo llevo a otro lado que esté menos inseguro que México, ¿no? No nos vamos a meter a la política porque no es lo nuestro, pero ¿cómo sientes tú esto? ¿Hay entrada o hay salida de capital? O danos tu opinión, porque el estado de Baja California, bueno, Mexicali no ha tenido las grandes inversiones, sí las ha habido, inclusive ahorita en tiempos de pandemia las ha existido. Pero seguimos haciendo la diferenciación porque Tijuana sigue creciendo, ¿no? Tijuana sigue habiendo inversión. Sí. Mexicali no con la misma perspectiva que la quisiéramos tener como Tijuana. Pero definitivamente que sí hay fuga de capitales, no lo estamos viendo aquí en el estado quizá, pero en el país, por país se está yendo. Se está yendo. Una de las ventajas que seguimos teniendo nosotros es que seguimos teniendo al vecino aquí a la vuelta de la esquina. Y eso nos está dando una ventaja a nosotros para que las empresas, sin moverse demasiado despacio, pues vengan aquí a Baja California. Y ahora con la entrada del TEMEC, pues vamos a empezar a tener, y lo estamos teniendo, inversiones de otros países que quieren entrar dentro del mismo proceso del TEMEC. No vayas tan lejos, China, ¿no? Y eso está haciendo que la misma gente de China venga a ver espacios en México porque le interesa participar y calificar dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues China y Estados Unidos pues no hay cómo, ¿no? No hay cómo, ahorita. Pero pues no sé qué vaya a pasar el próximo año, ¿no? Y ahorita que toca, Marco, Víctor Hugo, China, pues China acaba de hacer un tratado. El mayor del mundo. El mayor del mundo. Jaló a toda Asia y dijo, viene toda Asia. La tercera parte del mundo está conmigo. Jugamos a las canicas, ¿quién juega? Ok. ¿Cómo sientes esto? ¿Cómo sientes para el sector maquilador este asunto? Bueno, yo lo veo como una oportunidad si efectivamente lo que sucede es que retomamos lo que ya traíamos, porque también estábamos a punto de entrar a un tratado. Con ellos también. Con ellos, nada más que pues se salió TEMEC dijo no. Trump y también por acá, ¿no? No, el TEMEC nos prohíbe tener otras asociaciones que no les guste a ellos. Motivo de cancelación, ¿no? Pero con los demócratas yo creo que ahí se van a cambiar algunas cosas, creo yo que va a suceder. Entonces,
digo que debemos de sacarle el provecho, porque precisamente si por alguna razón allá los asiáticos van a ser un bloque fuerte, pues entonces tenemos que asegurarnos de que el TEMEC sea explotado a su máxima expresión, ya lo hemos dicho aquí, que no solo sea para traer cosas, para traer empresas, sino también hay que provocar que nosotros hagamos cosas para llevar a Estados Unidos o para llevar a Canadá, e incluso ser punta de lanza para algunos países de Sudamérica que hagamos cosas allá. Entonces es nuestra oportunidad para sacarle el mejor de los provechos y no decir, ¡ay!, espantarnos porque hicieron esta super economía. ¿Qué te parece a ti esta alianza de los chinos? Pues interesante. A mí me ha tocado estar en varias ocasiones en China, y China ya trabaja para su propio consumo. Digo, la verdad de las cosas es que no creas que depende mucho de otros países. No. Ellos producen para sí mismos, Sí, sí. tienen una economía ellos fuerte. Por eso no les preocupa tanto el hecho de haber creado ese proceso y esos tratados con toda Asia, ¿no? Entonces, veo una situación económica interesante que va a suceder, y que si no la dejamos de aprovechar, nos va a jalar a nosotros para darle una oportunidad a México, y en este caso Baja California y Mexicali, de poder tener una oportunidad de crecimiento por ese lado, ¿no? Muy bien. Jorge, vamos a cerrar, porque pues ya sabes que la televisión se come el tiempo, y yo te dijera, ¿qué piensas de esta asociación de maquiladoras, el trabajo de Víctor Hugo de estos 2 años? ¿Qué opinión tienes? Pues mi opinión es felicitar a Víctor Hugo y al sector que está atrás de él, porque creo que el sumar está testimoniado, ¿no? Que es compartir, y que es convenir, y que es agrupar, y creo que ahí está un valor agregado interesante de Index, ¿no? El estar, y el temple, porque si bien o mal, digo, pues perder la cabeza en alguna situación, pues es algo que nunca hemos visto a Víctor Hugo verlo, sí. ¿no? O sea, a lo mejor el temple y esa, pues, tranquilidad de ver las cosas, creo que ha sido algo. Entonces yo sí felicitar a Víctor Hugo. Se dice fácil 2 años, pero es un broncón, ¿no? Casi un sexenio partiendo de los 4 años del 2020. Y la rifa del tigre, ¿no? Sí, y seguir siendo solidario con la ciudad. Yo creo que eso sería lo más rico como sector. Sumar a los demás y seguir siendo solidarios. Se va a necesitar más. 2021 no pinta bien, entonces habrá que agruparse todavía mejor, y hay que venderle a los chinos lo que se pueda venderle a los chinos. Marco. Dirigir un organismo empresarial o profesional siempre es un reto que permite la trascendencia. Felicitar a Víctor Hugo por lo que ha hecho en Index Mexicali, y efectivamente, como bien lo apunta Jorge, pues que se lleve esa convicción desde la trinchera que le corresponda, seguir sumándose a esto y compartiendo la experiencia, porque lo otro que deja una posición de esta naturaleza es un bagaje de experiencias muy rico, que después hay que compartirlo con muchos jóvenes para que cuando estén ellos en esa oportunidad de dirigir algo, se atrevan a hacerlo. Felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias, Jorge, también. Turu, ¿qué nos dirías ha hecho en Baja de estos 2 años? Primeramente, pues agradecer la oportunidad que me dio el sector para estar en esta posición, y el tiempo que le robé a mi familia también, porque pues eso es muy importante. Yo creo que ese es, venimos a este mundo a hacer muchas cosas, y yo creo que a mí se me dio la última oportunidad de estar en este sector y poder ayudar a la comunidad de alguna manera. Por eso estamos aquí, regresar a la comunidad lo mucho que nos ha dado por más de 35 años que tengo en la industria. Es la oportunidad que se me dio para poder darle algo, y yo creo que eso es lo que me enriquece, y que definitivamente que todas esas experiencias y todas esas vivencias, llevárselo a más gente para que podamos seguir adelante y seguir participando en seguir haciendo crecer este sector. Muy bien. Yo voy a despedirme diciéndoles que cada trabajo es un autorretrato del que lo hace. Todo aquel que alivia la carga del prójimo es una persona de gran valor. Gracias, Jorge. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias. Gracias, Marco. Enrique. Gracias a ustedes.
En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos